En estos tiempos de guerra, donde básicamente han pasado muchísimas cosas en este 2026, en enero se llevaron a Maduro, en febrero se mataron al Mencho, básicamente líder del cartel Nuevas Generaciones Jalisco, encima una guerra en Irán, y todas estas cosas me hicieron no solamente reflexionar de cómo es que la vida es totalmente comunicación. Y es que yo, como amante de la ciencia política, como economista, también me he puesto a reflexionar cómo los líderes políticos, y no solamente los líderes políticos, sino los líderes empresariales, utilizan la comunicación de guerra para todos los ámbitos de su vida. Si ustedes se fijan y empiezan a analizar toda la seguidilla de cosas que van pasando antes de lanzar el primer misil, antes de lanzar la primera captura, antes de simplemente accionar sobre un cartel o sobre una guerra en otro país, la guerra primero se gana comunicacionalmente y luego es que se pasa a la acción. Y aquí es donde empiezo yo a ver un montón de aristas sobre cómo puedes utilizar tú en tu día a día esta comunicación de guerra que los líderes del mundo utilizan todo el tiempo para poder no solo ganar una elección, no solamente ganar una guerra en la batalla o en el campo de batalla, sino también lo utilizan los empresarios y lo utilizan las personas en su día a día para ganar un debate, para ganar una discusión o poder implementar en tu trabajo, sea que trabajes en oficina o que trabajes en gastronomía o que trabajes en el mundo de la construcción. No importa, literalmente lo que nosotros buscamos día a día es posicionarnos y ganar nuestras batallas de lo que sea que estés buscando ganar. ¿Por qué? Porque simplemente lo que nosotros necesitamos el día de hoy es poder avanzar en todos esos proyectos que tienes pensado de manera comunicacional. Y aquí es donde empiezo con dos ejemplos que a mí personalmente me hicieron explotar la cabeza en la historia, y para no entrar en disyuntivas de lo que está sucediendo hoy actualmente, quiero irme francamente en dos personajes históricos. Uno que fue Napoleón Bonaparte y otro que fue Julio César. Uno, Julio César, básicamente emperador de Roma, esa persona fue el creador principal de lo que es la marca personal y el branding. Julio César era un emperador que literalmente él era muy, pero muy egocéntrico o narcisista, vamos a decirlo así. Inclusive en las monedas en Roma estaba literalmente tallado su cara para demostrarle al mundo que él era el emperador, ¿no? Era una persona bastante eficiente a la hora de comunicacionar la marca personal que él quería, porque él sabía que si su imagen como emperador, como lo era Julio César, estaba plantada e inmiscuida en cada uno de los pensamientos de los romanos, él iba a ganar todas las batallas. Inclusive hay una historia muy graciosa donde él escribe que una vez lo secuestran cuando era muy chico, unos piratas, y se lo llevan. Y ellos estaban pidiendo literalmente 20 monedas de plata. Y en el momento en el que piden 20 monedas de plata por su cabeza, él se molesta y él dice, ¿cómo van a pedir 20 monedas de plata? Si soy el mismísimo Julio César, ustedes deberían estar pidiendo 50, 60 o hasta 70 monedas de plata por mi cabeza. Y él básicamente les prometió y les juró que cuando lo rescataran, él iba a agarrarlos a todos y los iba a crucificar a todos los piratas que lo habían secuestrado. En ese momento, él básicamente estaba dando un mensaje de lo que él veía de su personaje. Inclusive, Napoleón Bonaparte, una persona que fue un conquistador de tierras, un conquistador de naciones, él fue muchísimo más allá, porque él creía básicamente que la guerra se ganaba literalmente en la comunicación. Y él buscaba, incluso, él crea lo que es el periódico militar, que era un periódico redactado por él y su grupo o su equipo de escritores para simplemente poder levantarle la moral a sus soldados. Y esto es muy importante porque si lo buscamos traspolar a lo que entendemos por comunicación, es que cuando tú tienes una empresa, cuando tú trabajas como líder de un pequeño restaurante, cuando simplemente eres un líder estudiantil, líder político, lo que sea que hagas en tu día a día, tú tienes que entender una cosa, y es que básicamente tú
tú trabajas para levantarle la moral a las personas que te siguen. Porque las personas que te siguen aspiran a ser algún día como tú. Y eso nada más y nada menos es lo que tú necesitas hacer. Si tienes trabajadores, si tienes personas que están a tu disposición, si eres jefe de familia, o sea, padre, madre, lo que sea, tu trabajo es poder comunicarles para saber que van a salir victoriosos de lo que sea que estén haciendo. Tu batalla es tu día a día, tu batalla es cada vez que vas a la oficina, tu batalla es cada vez que abres el negocio, tu batalla es cada vez que prendes la cámara. Y ahí es donde viene la regla de la comunicación. Y por eso armé 5 puntos para que podamos entender cómo puedes llevar más allá todas las cosas que puedes recopilar de distintos actores de la historia para que puedas elevar tu nivel de comunicación muchísimo más allá del horizonte. Pero antes de comenzar, sí me gustaría, por favor, si puedes, es una forma de ayudarnos a nosotros y a la comunidad a poder seguir creciendo. Suscríbete, dale like para que pueda llegar a muchísimas más personas, para que el algoritmo pueda recomendar este video a muchas más personas y podamos ser una comunidad muchísimo más grande. Y obviamente deja en los comentarios qué es lo que piensas al respecto, si te interesa saber un poquito más allá con respecto a comunicación política o comunicación de líderes o comunicación empresarial. Estoy muy dispuesto a poder ayudarte a poder seguir creando contenido con respecto a este tema. Así que sin más nada que decir, comencemos. El primer punto es el control del relato. Y aquí tomé a 2 personajes históricos, uno mucho más reciente, otro más viejo, literalmente polos opuestos para que no me maten en los comentarios si sos de izquierda o sos de derecha. El primero básicamente es Fidel Castro, donde cuando te hablo de literalmente controlar el relato, es que Fidel Castro entendió perfectamente que la guerra se ganaba a nivel comunicacional. Y la guerra no me refiero a lo que ellos tuvieron que hacer en Bahía de Cochino para poder derrocar al dictador Fulgencio Batista y poder tomar el poder mediante las armas, sino todo lo contrario. O sea, en la guerra comunicacional ellos eran guerrilleros y al ser guerrilleros ellos no tenían ese poder comunicacional que tenían los estados o los gobiernos en aquel entonces. Recordemos que eso era en los años 50, los años 60, donde no existía ni Facebook, ni Instagram, no existía TikTok, no había canales de comunicación como Twitter. Todos los canales de comunicación eran radio, televisión y periódico. Entonces, ¿quiénes eran los que realmente tenían el poder de relato ahí? Si no eran más que todo los políticos legales, las personas que iban a una elección presidencial, de repente medios estadounidenses y medios locales. Y él entendió que la batalla se tenía que dar en darle la moral a los ciudadanos de que existía un grupo de personas que estaba luchando o peleando para poder liberar su país, que en ese momento Fulgencio Batista era un dictador más, no importa la ideología, como digo, sino cuál era el relato que él buscaba implantar en ese momento. Entonces, en un momento donde la moral estaba muy baja, estaba decaída, los ciudadanos ya básicamente vivían un día a día en el que ya ellos entendieron que no iban a salir adelante con ese dictador, que como repito, no quiero ir en temas económicos ni hablar de temas de política, sino que entendamos cuál fue la estrategia que utilizó él. En ese momento él funda lo que se conoce como Radio Rebelde. Radio Rebelde era básicamente una radio que desde la guerrilla, al ser, creo que eran 88, no estoy muy seguro, si lo conoce déjalo en los comentarios, entre 70, 80 o 90 personas estaban inmiscuidos en esta guerrilla junto con el liderazgo de Fidel Castro, y ellos fundan Radio Rebelde con distintos personajes históricos de Cuba que lo que hacían era relatar su historia en Bahía de Cochino que estaban haciendo para liderar. Entonces, claro, un gobierno que había dicho a los ciudadanos que habían podido fulminar, asesinar, acribillar y que habían huido los guerrilleros de la Bahía de Cochino y que habían matado a Fidel Castro, entonces esa historia o esa retórica comunicacional la estaban perdiendo ellos. Y su solución fue básicamente crear esta radio rebelde para que los ciudadanos que estuvieran interesados en conocer cómo seguía la batalla se conectaran. Y eso aumentó y avivó la moral de los ciudadanos dentro de Cuba para literalmente emocionarse que existía todavía un rol o un líder que seguía en la guerra y seguía en la batalla. Básicamente ellos ganaron la guerra a nivel comunicacional porque no dispararon una sola arma, no mataron un solo soldado, sino que le hicieron creer a todas estas personas
que ellos iban a ganar la guerra. Y pasa lo mismo con muchísimas cosas que han pasado recientemente, como asustar a Nicolás Maduro diciendo que le iban a meter preso, que lo iban a buscar, que lo iban a matar. O sea, toda esa guerra comunicacional que pasa detrás, que pasa de fondo, es algo que se utiliza no solamente para acabar con la moral de los soldados, sino también para acabar con la mente de los líderes y hacerles creer que pueden renunciar o perder antes de tiempo. Y eso lo tiene que extrapolar a tu vida real. Otro ejemplo fue Donald Trump, que básicamente en el momento en el que lo sacan de la presidencia en el año 2020, que pierde las elecciones, a él lo eliminan de Twitter, lo sacan de Instagram, le prohíben ir a canales de televisión, le prohíben buscar algún medio alternativo a salir en periódicos y un montón de situaciones más. ¿Y qué fue lo que hizo Donald Trump? Que obviamente no es algo que podemos hacer tú y yo actualmente, que él tiene todo el dinero del mundo, y fue literalmente abrirse su propia red social, que es Truth Social. Y a partir de esa red social, de Truth Social, él lo único que hizo fue comunicarse con sus seguidores mediante esta red social. O sea, es una red social que solamente se utiliza en Estados Unidos. Yo me la descargué. La verdad que no me gustó para nada. Es un Twitter, pero con Donald Trump. Pero fue su canal de comunicación para ir informando las cosas que él estaba haciendo y que él seguía haciendo, y que le funcionó muy bien para armar su propia retórica de perseguido político, hasta el punto en el que regresa a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2024. Y es por eso que te hago esa invitación. ¿Cuál es ese canal de comunicación que te puedes crear? Hoy en día no necesitas pagar fortuna para aparecer en el periódico, no necesitas fortuna para aparecer en televisión. Literalmente tenemos todo a nuestro alcance para que puedas abrirte canales de comunicación. Y aquí tengo un montón de videos que te hablo sobre cómo crear tu marca personal, cómo la estoy creando yo, porque estamos haciéndolo juntos en esta comunidad. Y literalmente tenés Instagram, tenés Twitter, tenés TikTok, tenés Facebook, tenés YouTube. Y este es tu canal de comunicación que vas a utilizar más adelante para poder ganar esa batalla. Si tenés un local de hamburguesas, créate un canal de YouTube hablando de hamburguesas. Si tienes eres entrenador personal, créate una marca personal para hablar sobre las últimas comunicaciones del mundo del entrenamiento. Y a medida que tú vas comunicándote con tus seguidores y con tu comunidad, tú estás creando esa moral y estás construyendo ese canal de comunicación directo con tus seguidores. El segundo punto es el branding y la disuasión, que viene muy de la mano con el punto anterior, porque así como ya empezamos a crear ese canal de comunicación con nuestros seguidores, lo que hizo Julio César y uno de los históricos como es Steve Jobs fue crear ese branding personal, esa marca personal, esa promesa de solución que tú tienes que tener con tus seguidores. Porque obviamente la gente no te está escuchando a ti por ser tú per se. La gente te está escuchando a ti porque tú tienes una promesa de solución. En este caso, la promesa de solución que yo vengo a brindarles a ustedes, cómo crear tu marca personal, cómo hablar de ciertos temas que te interesan, cuál es la solución que realmente tú le estás brindando a las personas, porque la gente te escucha por lo que pueden aprender de ti, por lo que pueden recibir de ti. Por eso es mejor dar que recibir, porque cuando tú estás dando, las personas están obteniendo una recompensa en base a lo que están escuchando. Si tú, por ejemplo, eres seguidor de la política, por lo general tú buscas escuchar a ciertos periodistas que tienden a pegar o atinarle a sus predicciones o a su análisis, porque tú estás diciendo, bueno, si yo escucho a este analista, yo estoy muy seguro que lo más probable que pase es que todo lo que él dijo en ese video, en esa entrevista o en ese punto, la pega. Entonces tú tienes una promesa de, bueno, esta persona, o tienes alguna preocupación sobre alguna ley, tienes alguna preocupación sobre algún acto político o lo que sea, tú escuchas a ese analista político y capaz ese analista político te puede calmar un poco esos niveles de cortisol y de estrés, porque dices, bueno, no, ¿será que va a ganar las elecciones? ¿Será que va a perder las elecciones? ¿Será que va a poder sacar la ley o no va a poder sacar la ley? Y escuchando a estos periodistas que por ahí tienen data y tienen información, ellos te están brindando información que tú no tienes la capacidad de conocer, y que en base a ese análisis simplemente te están brindando algo que tú estás esperando. Lo mismo pasa a nivel comunicativo. Si tú estás dándole una promesa de venta, no sé, yo te prometo que voy a tener la mejor hamburguesa del mundo y tengo un canal de YouTube donde investigué, comí 800 hamburguesas distintas y te las dejo para que puedas verla, un ejemplo. Ya te ven como un referente de autoridad.
y le estás prometiendo que en base a lo que tú conoces sobre las hamburguesas, estás comunicándole autoridad y marca personal sobre todo esto. Y lo hacía muy bien Steve Jobs. Era alguien que conocía a la perfección los niveles de comunicación. Por eso sus roles con el tema del futuro, con el tema de lo minimalista que podían ser, cómo crear una comunidad. Simplemente las personas que tenían iPhone, todos se amaban, todos se conocían. O sea, creó una marca y un branding en base a Apple, que hoy en día las personas que tienen una Mac tienen un iPhone, y las personas que tienen un iPhone se conocen todos entre todos, e inclusive es hasta más sencillo el hecho de que dos personas se conozcan y tengan iPhone, que se comparten un contacto, que dos personas con un Android. Por ahí, obviamente a nivel tecnológico, Android es 1000 veces mejor, pero lo que no tiene Android y que sí tiene Apple es que creó una comunidad. Y tienes que enfocarte a nivel comunicacional en ver cómo creas esa comunidad. El tercer punto es honestidad brutal versus visión imposible. Y aquí tengo a dos personajes históricos que a mí personalmente me caen especialmente muy bien, que son Winston Churchill y Elon Musk. Que si nosotros nos vamos al pasado, donde comienza la historia de Winston Churchill, fue básicamente en la Segunda Guerra Mundial. Cuando él asume el poder, él prácticamente no viene como cualquier otro político a decirte que todo va a estar bien y que vamos a salir adelante y que la guerra va a terminar pronto, porque él promete paz y diplomacia. No, él cuando sube al poder, él es muy frío y muy sincero y es muy honesto, porque él prometió sangre, sudor y lágrimas. O sea, él dijo, esto no va a ser un camino fácil. Esto va a pasar años antes de que podamos decir que la guerra ha terminado. Pero lo único que les puedo prometer es sangre, sudor y lágrimas. O sea, es muy parecido y puede gustarte o no gustarte. Cuando asume Javier Milei se hizo muy famoso el no hay plata. Entonces cuando él hace esa comunicación es como muy honesto. Cualquier otro político podría tener miedo a esa situación, porque es como muy difícil decir, no, mira, vamos a pasarla muy mal, vamos a hacerlo todo un ajuste para poder que más adelante la economía pueda surgir. O sea, él hizo una explicación previo, o sea, literalmente en su campaña, diciendo que iba a ajustar, que iba a hacer recortes públicos, que iba a echar empleados públicos. O sea, él ya venía comunicando sobre todo un seguidilla de cosas que iban a pasar para advertirle a sus seguidores y a sus no seguidores, che, mira, vamos a tener un tiempo donde la vamos a pasar mal. Y en base a eso, simplemente fue muy honesto y sincero con lo que sucedió. Hoy en día estamos viendo los resultados de esa situación. Como te digo, si estás a favor o estás en contra, se desaceleró la inflación, la pobreza cayó. O sea, hay un montón de resultados que estamos viendo hoy y que falta un camino muy largo todavía. Y que no sabemos si esto va a terminar bien o mal. Pero la solución o la pequeña solución de primera vista la tenemos. Y lo mismo es con la visión imposible que tiene Elon Musk. Elon Musk básicamente es la persona que te habla sobre un viaje a la luna, sobre colonizar Marte, sobre literalmente crear robots que nos ayuden a trabajar en el día a día. Y esa visión imposible, esa visión donde te hace una promesa, ven cómo está todo relacionado con el punto anterior, el primer punto, el segundo punto, esa promesa de si tú compras mis productos, si tú compras Tesla, si tú confías en mí, si tú usas Twitter, yo te tengo una promesa de que en un futuro no muy lejano vas a poder viajar a Marte. O sea, son cosas que a nivel comunicacional te venden esa visión. Es esa visión imposible de vamos a ganar la guerra, pero no te prometo que lo vamos a hacer fácil o que va a ser sencillo, sino que va a ser un camino largo, va a haber sudor, capaz y hasta te mueras en el camino, pero como dice la gente, o sea, literalmente los políticos o los militares no van a ser militares por el dinero per se, sino por la gloria. Y en el punto número 4, que es esa economía de eficiencia en la guerra. Cuando te hablamos de nivel comunicacional en las guerras, muchas veces se busca dar un mensaje claro, un mensaje que se entienda. Hay una frase muy importante que es, si tú no puedes explicar
tu negocio en un párrafo es porque realmente ni siquiera tú mismo sabes de qué sirve. Entonces, claro, eso lo sabe y lo entiende muy bien el mismísimo Jeff Bezos. Inclusive lo utilizaba Julio César en sus guerras, donde él básicamente decía Vini, Vidi y Vinci, que sería vení, vi y vencí. O sea, prácticamente él ya tenía muy claro esos puntos, él tenía muy claro qué era lo que él buscaba. Inclusive Jeff Bezos es de los partidarios del mundo minimalista de Amazon. Él tenía prohibido a sus empleados, literalmente, que no hicieran diapositivas con un montón de dibujos, con un montón de cosas. Él quería que todas las diapositivas fueran lo más corto posible, lo más minimalista posible, porque él no quería que se perdiera tiempo en cosas demasiado exuberantes. Si un político, si un líder empresarial, si un líder de alguna empresa o de algún equipo, de un restaurante, no puede explicarte de manera breve qué es lo que hacen y para qué se dedican, es bastante difícil venir a ganar una guerra. Entonces enfócate que tus mensajes sean sencillos. Muchas veces yo creo que a mí me funan mucho porque hago los videos demasiado largos y la verdad, disculpen, pero les quiero entregar a ustedes una calidad de video, un mensaje que los pueda aportar a ustedes realmente para su vida y para su día a día. Y en estos momentos, donde son momentos de guerra, creí oportuno poder brindarles la visión comunicacional de un montón de líderes en la historia, y por eso quiero darles todos estos puntos. Entonces, recuerda, a nivel comunicacional, puedes o debes resumir todo lo que quieres enseñarle y puedes transmitirle. Es muy sencillo. Cuando tú eres un líder, tú tienes solamente dos tareas, que es delegar a tus, no quiero decir inferiores, pero vamos a decir a tus colaboradores, el qué y el cuándo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el objetivo que quieres llegar a transmitir? ¿Y para cuándo lo necesitas? El cómo, déjaselo a las personas. Ahí se basa el nivel de comunicación y eficiencia que tienes que tener con tus colaboradores. Y el quinto y último bloque básicamente es la mística del propósito. Y es muchas veces, esta parte a mí me encanta porque muchos creadores de contenido, inclusive MrBeast lo utiliza para casi todo su misión de creación de contenido, su empresa como tal, que era, su propósito místico es hacer mejores videos cada vez. Entonces, ¿qué es un mejor video? No lo sabes. Un mejor video, la realidad es que nunca se puede llegar a un tope, nunca se puede llegar al límite. Antes pensábamos que el límite era el cielo. Después pensamos que el límite era la luna. Y luego de ahí, bueno, o sea, hay satélites viajando por todo el universo, vamos a decirlo por lo menos por nuestro sistema solar, para no decir todo el universo. Pero cuando te hablo de ese mensaje, de esa mística, esa promesa es, nosotros queremos vender las mejores cookies del país. Entonces tenés una mística, un propósito. Esa mística y ese propósito se lo vas a transmitir a las personas que trabajan para ti, que colaboran contigo. Esos reposteros, esos maestros reposteros, esos cocineros que ellos literalmente están buscando transmitirles esa mística de tenemos que hacer cada vez mejores cookies. Tenemos que hacer mejores galletas, tenemos que hacer mejores hamburguesas, tenemos que hacer mejores cafés, tenemos que hacer un mejor producto. Y cada vez esa mística es una promesa de mejora que nunca termina. Entonces tú no terminas contratando gente para hacer tarea. Tú terminas contratando personas para ganar una guerra. Y esa guerra es contigo mismo. Esa guerra es con tu competencia. Esa guerra es contra otras personas. Inclusive cuando nosotros, o por lo menos en mi caso, yo creo contenido desde el primer video hasta hoy, yo veo las estadísticas, veo cómo he ido mejorando en las luces, en los micrófonos, en la edición de video, e inclusive en cómo mejorar la voz y los guiones para hacer un poquito más corto. Esta mística de promesa de que yo les prometo a ustedes que les voy a traer mejores contenidos para que puedan mejorar su comunicación, para que puedan mejorar su imagen, para que puedan mejorar su vestimenta, para que puedan ser esa marca personal que tantos de ustedes buscan tener para mejorar su negocio, para mejorar su vida, para mejorar un montón de cosas. O sea, el mismísimo Briones, no sé si conocen a Beltrán Briones, es alguien que se hizo muy famoso acá en Argentina y él usa su método Briones, que es básicamente subir 20 videos al día. Yo no puedo subir 20 videos al día todavía. Y él dice que eso le cambió la vida por completo. Porque él se creó una marca personal en base a la construcción. Y cuando tú pienses que no puedes crear una marca personal
para el negocio en el que tengas, no sé, sea panadería o lo que sea, volteate. O sea, el tipo se hizo estúpidamente famoso teniendo una constructora explicándote a ti dónde comprar una casa, cuándo comprar una casa y si es bueno comprar una casa en un barrio o en otro barrio. O sea, el tipo se hizo famoso subiendo 20 videos diarios. Y hoy rompió récord de ventas porque vendió su libro de Método Briones, que no es más que el mismo mensaje que lleva diciendo desde hace 2 años para acá, pero escrito en un libro. Entonces, él se creó esa marca personal, él tiene ese lenguaje de comunicación. Es básicamente tener esa mística. O sea, él te promete, él te dice, si tú subes 20 videos al día, yo te prometo que te va a cambiar tu vida en 6 meses. Yo te prometo que si sigues viendo mis videos y te suscribes, vas a tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque yo te quiero enseñar a ti a cómo ser mejor persona, a cómo ser mejor hombre. O sea, a cómo tener una marca personal que sea cada vez mejor. Y ser una mejor persona para esta comunidad, para que puedas crecer en tus emprendimientos, para que puedas crecer profesionalmente. Entonces yo te estoy vendiendo ese propósito. Y así como yo te vendo propósito, los políticos también te venden propósito. Sus campañas son sobre un país mejor, más grande, más poderoso, donde tu economía funcione, donde tú puedas ganar un poquito más, puedas mejorar tu calidad de vida. Ellos te prometen, tienen un propósito. Y tu nivel de comunicación tiene que ser lo mismo para abajo. Para las personas que te escuchan, para las personas que te siguen, para las personas que contratan y son tus colaboradores del día a día. Ese es el nivel de comunicación que tienes que tener. Porque si tú tienes un propósito y ese propósito lo sabes comunicar muy bien y puedes tener valores y culturales en tu empresa o en tu negocio o lo que sea que hagas para darles una promesa de vida a las personas que están contigo, vas a ganar la guerra sí o sí. Por eso los estados y a nivel militar se buscan enfrascar en que sus soldados no pierdan la moral, que no pierdan, o sea, que no se depriman. Hay una historia de una película que después voy a buscar el nombre, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero sé que existe, que hubo una persona que se encargó de enviarles cartas de sus esposas y sus hijos a los soldados estadounidenses, porque la moral de los soldados estadounidenses estaba tan bajo que se estaba perdiendo la guerra. Y esta persona se encargó de buscar todas las cartas que estaban almacenadas en grandes almacenes que no habían sido podido repartir a cada uno de los soldados estadounidenses, ingleses, franceses o todos los que estuvieran en ese grupo de la alianza. Y no solamente fue, sino que él repartió más de 50.000 cartas por toda Europa para subirle la moral a los soldados. Y ahí es cuando le entrega ese propósito y esa mística a los soldados. Donde ellos, una vez leyeron la carta de sus esposas, de sus hijos, de sus amigos, del perro que todavía tienen, los soldados lo que hicieron fue, wow, ellos todavía creen que estoy vivo. Y el simple hecho de creer que estaban vivos, ellos hicieron hasta el último esfuerzo para ganar la guerra. Ganaron la guerra, volvieron con su familia y pudieron contar o poder ver ese propósito por el cual lucharon hasta el final, verlo en carne propia. Y por eso te invito a analizar muy bien cómo funciona este rango de comunicación. Y obviamente yo voy a buscar darle mayor énfasis y análisis para poder traerles a ustedes esos puntos comunicativos de políticos, de líderes, para que puedan funcionar de ti. Ve tu comunicación y tu día a día como si fuera una guerra, porque es una guerra contigo mismo. Te invito a hacerlo. Si llegaste hasta acá, por favor, dale like porque significa que te gustó el video. Si no te gustó, también dale like. Comenta qué piensas, qué opinas al respecto y cuál es la forma en la que vas a implementar esta comunicación en tu vida. Si el video te transformó, te pareció bastante interesante, compárteselo a 3 amigos que puedan interesarles esto y le puedan funcionar y ayudar en su día a día. Y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Chau, chau.